Y le agradezco a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Ha presentado el Observatorio Nacional un análisis de la incidencia delictiva en 2021 y me gustaría que nos compartiera primero lo local, lo estatal y después irnos a lo nacional, si le parece, Francisco. En este análisis de la incidencia delictiva en 2021, ¿qué puede destacar del estado de Sonora? ¿Qué puede destacar del municipio de Cajeme, que ayer fue nota nuevamente? Bueno, todos los días es nota Cajeme, pero en la mañanera del presidente aseveran que ya hay una reducción en el número de homicidios en Cajeme, pero observamos que un día sí y el otro también ocurren estos hechos de violencia en Ciudad Obregón. Pero ¿qué me puede destacar este informe de Sonora? Pues Sonora, como ustedes saben, no necesito lamentablemente yo decírselos, ha vivido un proceso de descomposición muy relevante desde hace ya algún tiempo. El Estado es una entidad que históricamente había sido entre las más pacíficas. Sonora era una entidad que cuando incluso el resto del país, sobre todo las entidades del norte, se encontraban en grave crisis de violencia, en Sonora en general las condiciones tendían a ser particularmente positivas. Sin embargo, pues esto ha cambiado a lo largo de los últimos años, particularmente de los últimos meses, y Sonora se posiciona como una de las entidades con las peores condiciones de seguridad del país. El año cierra con aumentos significativos tanto en homicidios como en feminicidios. El homicidio crece en el estado un 19%, el feminicidio crece un 34%, el secuestro crece un 272%, la extorsión crece un 44%, el robo en transporte público crece un 65%, las violaciones crecen un 35%, el narcomenudeo crece un 7%, la violencia familiar un 31% y las lesiones dolosas un 30%. Es decir, la mayor parte de delitos crecieron y la mayor parte de delitos violentos crecieron, lo que evidentemente nos exhibe un problema muy complejo que, insisto, no es solo de Sonora. Sonora es una de las entidades que vive las peores problemáticas. No obstante, no es la única. El país en general se encuentra en condiciones muy dramáticas y pese a las declaraciones que hace la autoridad, pues nada confirma lo que nos han venido insistiendo de que las cosas van mejorando. De hecho, uno de los aspectos que destacamos en lo nacional fue precisamente que los dichos que hace unos días nos presentó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, pues no corresponden a los datos oficiales. No estamos hablando de otra cosa más que de los datos oficiales. ¿Por qué? Porque cuando volteamos a ver las declaraciones del pasado jueves, encontramos que la secretaria recalcó una disminución del homicidio en un 3.6% y efectivamente, si comparamos las víctimas de un año y otro, vemos una reducción del 3.4%, no del 3.6, del 3.4, pero eso es lo de menos. Y lo que sí es que insistió que el feminicidio en el país había disminuido un 7% y que el único delito que había aumentado es la extorsión. Los datos oficiales cuentan otra historia. En realidad, el feminicidio creció un 2% si comparado 2020 con 2019. Y no solo, encontramos que desde el inicio de esta administración el feminicidio ha crecido por encima del 20%. Además, no fue el único delito que creció, el feminicidio y la extorsión. También el 2021 se posicionó como el peor año en materia de narcomenudeo, de trata de personas, de violaciones, de violencia familiar. Es el peor año también en materia de narcomenudeo. Crece el robo a transeúnte, crece el robo en transporte público. Es decir, pues los dichos de la autoridad no corresponden a lo que nos están
insistiendo una y otra vez. No hay evidencia que el país, las cosas estén mejorando. La verdad es que a estas alturas este ya es el sexenio más violento de la historia del país. Si comparamos lo que ha sucedido en estos primeros 3 años contra lo sucedido en las administraciones anteriores, tenemos incrementos muy significativos en prácticamente todos los delitos, y ello, pues, insisto, nos debe llevar a suponer que las condiciones seguirán empeorando. En el reporte también hicimos un énfasis en Zacatecas, que es actualmente la entidad con la mayor problemática de violencia del país, y pese a que el gobierno federal mandó 4,000 elementos, casi 4,000 elementos de las fuerzas federales, las condiciones no han mejorado. La segunda entidad que destacamos fue Veracruz, en donde también ahí, pues, no solo tenemos una problemática ligada a la violencia general que viven los ciudadanos, sino a un aspecto de gobernabilidad, dado que hay una serie de denuncias por abusos de autoridad de parte de las autoridades estatales y una serie de homicidios políticos que deben preocupar, porque evidentemente eso nos habla de esta descomposición y de control de la delincuencia organizada tiene en el territorio. Sí, Francisco Rivas, cuando las autoridades hablan de la incidencia delictiva, refieren que es una herencia del pasado. Ya sea las autoridades del sexenio anterior le echaban la bronca a Calderón le echaba la bronca a lo que se había gestado antes de que asumiera la presidencia. En fin, la gestión de Andrés Manuel López Obrador le echa la bronca a que heredaron un país hecho pedazos y que esto era tendencia. Lo que está ocurriendo, estos números son consecuencia de administraciones anteriores o son responsabilidad de las autoridades presentes. A ver, hay una parte que evidentemente es real, o sea, una autoridad, así como sucederá para los gobernadores entrantes, los que este año competirán por en las 6 entidades que cambian de gobernador, en donde efectivamente uno recibe, más que hereda, recibe una serie de retos de su antecesor. Esto sucede en México como sucede en todo el mundo. También recibe una serie de aspectos positivos de prácticamente todos los gobiernos. Es imposible que un gobierno haga todo mal. Incluso este gobierno federal, que es particularmente adverso a hacer las cosas bien, ha hecho algunas cosas que pueden ser consideradas como positivas. Pero, pues, una cosa es que yo reciba de mi antecesor una serie de deficiencias en términos de políticas públicas, en términos de recursos, en términos de descomposición, y otra muy diferente es que finalmente pues yo no haga absolutamente nada. Hoy el país se encuentra peor de como lo recibió el actual gobierno federal. Eso es lo que nos debe preocupar, y no solo se encuentra el país en peores condiciones, sino que las instituciones se encuentran más debilitadas que nunca. Este gobierno recibió una policía federal con muchas deficiencias, pero siendo una de las mejores instituciones de seguridad del hemisferio. Y hoy, pues, Policía Federal desapareció, la Guardia Nacional sigue sin presentar, sin darnos los resultados esperados, y eso, pues, evidentemente no es culpa del pasado, esta es decisión de este gobierno. Y es decisión, ¿por qué? Porque la Guardia Nacional pues no cuenta con los instrumentos normativos. Ya a la mitad del sexenio todavía no hay protocolos de actuación, la capacitación es incipiente, no hay claridad en el mando. A estas alturas del partido, el gobierno federal no ha publicado los planes de seguridad. Cuando nos habla la secretaria Rosa Rodríguez de una política de abrazos y no balazos, más allá de la retórica, pues no sabemos qué significa esa política de abrazos y no balazos. Creo que no podemos confirmar que todas las veces que hay una balacera, que hay una confrontación entre las fuerzas federales y los delincuentes, nuestras autoridades estén agarrando los abrazos. Entonces no sabemos a qué se refiere una autoridad cuando habla de una política de abrazos y no balazos, dado que los operativos siguen siendo exactamente los mismos que hacía Calderón, exactamente los mismos que hacía Peña. No hay ninguna diferencia en la forma en la que actúa el gobierno. La única diferencia está que antes por lo menos había mecanismos para evaluar lo que hacían mal, y hoy no tenemos ni siquiera cómo saber qué está haciendo este gobierno. Insisto, a estas alturas no hay
la publicación de los planes sectoriales, que es gravísimo en términos de falta de una autoridad y también es gravísimo en términos, insisto, de transparencia y rendición de cuentas, sí, porque no tenemos cómo evaluar a este gobierno. Francisco, ¿qué hizo bien Calderón? ¿Qué hizo bien Enrique Peña Nieto? ¿Y qué ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad? ¿Qué primeras ideas se le vienen a la cabeza, Francisco? Pues mire, en materia de seguridad, Calderón lo que hizo bien fue la creación de la Policía Federal, fue el invertir en una institución, en generar una institución que no solo fuera de reacción, sino que fuera de inteligencia, que fuera una institución capaz de generar prevención, de entender el comportamiento de los grupos delictivos y de colaborar con instituciones internacionales. Eso lo hizo particularmente bien. El grave error fue aventar una retórica negativa como fue la de la mal llamada guerra contra el narco, que le costó pues prácticamente todo lo que salió después, haber generado una política sin contar con los elementos y evaluar los efectos negativos que tendría esa política, pero pues al final su sexenio fue el único sexenio hasta el momento que entregó números positivos. Cuando salió Calderón todos los delitos venían a la baja y así lo recibió Peña de su antecesor. En el caso de Peña, pues creo que lo que hizo bien o lo que podemos afirmar que hizo bien fue la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro en un momento en donde veíamos empeorar las condiciones de secuestro en el país. Peña genera esta institución por insistencia de la sociedad civil y esta fue capaz de poner a trabajar en conjunto a los estados, de garantizar que los recursos se aplicaran bien, que las unidades no solo se abocaran a rescatar o pagar rescate por las víctimas, sino detener y desarticular bandas. Entonces hubo un muy buen ejercicio en ese sentido. En materia de seguridad, este gobierno hasta el momento no tiene nada que podamos definir, ni siquiera echándole ganas como algo positivo. El único aspecto que yo podría recalcar que pudo haber sido positivo en este sexenio era la creación de un modelo nacional de policía. Lamentablemente ese modelo pues es una mera aspiración. ¿Por qué? Porque hasta el momento pues no cuenta con ningún recurso económico para cumplirse y llevarse a cabo. Es decir, crearon un muy buen instrumento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no existen los recursos. Este gobierno recortó los recursos para las policías locales, entonces no es implementable. Más allá de eso, es una serie de errores en materia de seguridad como no los habíamos visto por parte de ningún gobierno, y los resultados están ahí. Insisto, no solo es el sexenio más violento de la historia, es el sexenio con la mayor impunidad de la historia y con la mayor corrupción en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Federales. Desde que tenemos registros, tan solo hay que pensar que en poco más de estos 3 años llevamos más de 500 denuncias de violaciones graves a derechos humanos. Hay que pensar que no se están investigando estas violaciones, que tenemos un crecimiento de la tortura en el país de manera sostenida, los homicidios de periodistas, de activistas de derechos humanos. Ya al momento tenemos más periodistas que han sido víctimas de homicidio en este sexenio que los 2 anteriores en conjunto. Es decir, es un desastre lo que estamos viendo en materia de seguridad. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos atentos para seguir conversando sobre estos temas. Muy buenos días, y invito al auditorio a que lea con detalle, porque ahí vienen los datos, ahí viene la información, y eso es lo que finalmente le permite a un ciudadano tomar buenas decisiones informadas que sirven para que no nos sorprendan, para que no nos engañen, para que no nos estén diciendo precisamente eso que me preguntaba usted, que es de quién es responsabilidad que hoy el país esté incendiado. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Son las 7:30 de la mañana, el reporte 100 a través de la Z98.5 y de Estéreo 100. Continuamos.